Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a todos a otra entrega más de nuestro espacio Vibra Alto, cada vez más alto. Aquí estamos, desde Gandía, yo saliendo desde nuestra España. Aquí estamos con un programa más. Le doy la bienvenida a mi compañera hoy, a mi querida maestra y directora de Casa de Reiki España, señora Marian Nomen. Muy bienvenida. Gracias por Muchas gracias, acompañarme. Adriana, muchas gracias. Y bueno, como siempre, yo con muchas ganas de indagar en el invitado de hoy, un gran invitado bueno, que vamos a ver durante toda la entrevista. Y darle un beso muy grande a Ana, a nuestra Ana, que se por mejore. supuesto que ya prontito, si Dios quiere, esperemos que tal vez para el próximo programa podamos estar las tres nuevamente. Se extraña tremendamente, Ana. Un beso grande. Quiero que vuelvas, Ana. Las presentaciones de Ana son eh, excelentes. Se extraña muchísimo las presentaciones de Ana. Se extraña Ana. Así que bueno, esperemos que vuelvas, compañera, ya para el próximo. Bueno, y muy bienvenido, Eugeni. Muy bienvenido a nuestro programa. Gracias. Vamos a descubrirte, yo soy la primera, porque bueno, me interesa bastante todo lo que más o menos he indagado ahí a lo que tú haces y te dedicas. Quiero agradecerte que aceptaste nuestra invitación para venir hoy y bueno, para hablar de todo esto tan interesante y tan necesario hoy en día, ¿no? A lo que tú abordás. Así que bueno, bienvenido y gracias por haber Gracias. aceptado. Muchas gracias. Y bueno, vamos a salir en el programa de hoy desde, bueno, yo por lo menos, desde mi lugar, quién es Eugeni, porque bueno, no tengo el gusto, más o menos sé algo de lo que haces, pero aún no te conozco. Y bueno, quién es Eugeni, de dónde venís, qué haces, cómo comenzaste. Bueno, una reseña ahí para arrancar. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, como reseña podría decir que dentro de lo que hemos transitado durante todos los años, eh, realmente España no deja de ser segunda patria para mí. Igual que creo que para ti, Ujú. Adriana. Yo Sí, sí. soy de procedencia alemana. De Ujú. hecho, mi madre es alemana. Yo he vivido muchos años ahí en Alemania. Y me incorporé a España, pues bueno, al cabo de una serie de años, ya me empecé a formar también aquí y fui combinando después a posteriori el trabajo, que prácticamente pues toda mi vida profesional la he desarrollado en empresas de procedencia alemana. Me imagino que por razones obvias, y que creo que el idioma tenía Claro, mu- claro, tiene mucho que ver, por supuesto. mucho que decir, pero Claro. también dentro del mundo del diseño, la ingeniería y la construcción, pues por mi formación, el hecho de ser ingeniero de la construcción, pues bueno, de alguna forma vinculo las dos cosas. Ese es un poco el arranque. El arranque. Ujú. Construcción. Bien, Entonces, Eugeni. De la construcción física, ¿sí? sí. Pasamos a la construcción mental. Tú eres experto en mindfulness, autocompasión. Ujú. ¿Cómo has hecho este salto? Y bueno, ahora vamos a indagar un poquito dentro de todo lo que tienes, que bueno, hay una web allí para rascar y para ver cómo fue el salto al mindfulness, autocompasión. Yo creo que el salto fue por dos motivos. Uno fue motivo pareja. Una vez bueno, digamos que arrancó el tema de la separación con mi expareja, con mi antigua mujer. Y esta persona, Eugenia, estaba muy metida, digamos, en todo lo que es el mundo del crecimiento personal, el cual prácticamente desconocía. Es decir, el crecimiento personal lo llevaba más al día a día dentro del trabajo, pero sin ser excesivamente consciente de lo que eso podía significar. No tan solo en mí, sino en toda la gente que me rodeaba. Empecé en la meditación, es cierto. Pero empecé como alumno. Empecé sin saber exactamente dónde me estaba poniendo, por llamarlo de alguna manera. A partir de ahí, como que los profesores que tuve, que fueron Luis de Gregoris y Marta Alonso, digamos,
me hicieron ver todas las posibilidades que eso tenía, de alguna forma fue el inicio para entrar en el programa de entrenamiento de profesores de Mindful Self-Compassion, Autocompassion. Entonces, ese fue un poco el inicio. Pero fue un inicio muy, digamos que muy inconsciente, vamos a decirlo así. Pero se me juntó otra cosa con la cual yo no había contado. El hecho de vivir un estrés y el hecho de vivir un día a día en el trabajo te hace no ser muy consciente de las cosas que vas viviendo. Es decir, aquello que nosotros decimos en mindfulness, el aquí y el ahora, el momento presente, pues era todo menos momento presente. O sea, era mucho de pasado y un montón de futuro. ¿Qué ocurrió? En cuanto empecé a aterrizar, mi mente empezó a calmarse y en aproximadamente, yo diría que unos 6, 7 meses, perdí 16 kilos. Wow. Qué fantástico. Sí, pero yo al principio no lo consideré fantástico. O sea, con el tiempo sí que me hizo ver que era fantástico, pero cuando yo lo viví más desde la enfermedad que desde la salud. Porque pensé, no es posible esto. ¿Cómo es posible? No, yo nunca he hecho ninguna dieta, nunca me he preocupado por el peso, tampoco no es que tuviera un exceso de peso, pero todos sabemos que entre el sobrepeso y la obesidad en la sociedad en la que estamos viviendo, pues prácticamente la línea es muy fina. Y a veces va de muy pocos kilos, por decirlo de alguna manera, porque ya de por sí de la infancia ya vamos con una mochila encima. Entonces, en cuanto a esto le añadimos el tema del trabajo, el tema del estrés, del día a día, de la pareja, de los amigos, pues automáticamente para ir de un peso normal a un sobrepeso, la verdad es que la línea es muy fina. Perdí esos kilos, hice las consultas médicas bueno, que en aquel momento pues creí necesarias porque lo estaba viviendo desde la enfermedad. Estaba pensando que algo en mí estaba pasando que hacía que perdiera peso en lo que ya en aquel momento pensaba que era de forma descontrolada. Resultó que no. Resultó que lo que se había introducido dentro de mí era básicamente la calma. Yo seguía trabajando, pero mi mirada estaba en otro sitio, estaba mirando desde otro ángulo, con lo cual las comidas empezaron a ser más pausadas, era mucho más consciente de lo que estaba comiendo, empezaron a haber modificaciones también en cuanto a calidad nutricional, en cuanto a cantidades, pero no porque quisiera comer menos, sino simplemente porque dejaba mi cuerpo hablar. Y el hambre no era un hambre mental o un hambre emocional, era un hambre pues más bien estomacal. Era cuando yo necesitaba comer, comía. Y eso ni tan solo significaba unas horas determinadas y en unas cantidades determinadas, sino simplemente era el cuerpo el que hablaba. Y en esos 6 meses, 7 meses, mmm, bajé de peso, tardé como 3 o 4 meses en ser consciente de lo que estaba ocurriendo. Yo continuaba con mi programa de formación de MSC y lo llegué a completar, lo completé pues prácticamente en febrero de este año y ese de alguna manera fue el proyecto, o el arranque de lo que más tarde o de lo que estoy viviendo ahora como proyecto. ¿Vale? Ese, digamos, es la cubierta del... Genial, 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 me encantó. Me encantó porque seguro, porque imagínate que estás derribando ese mito de que lo que comes, que lo que te engorda, que lo que te lleva a la obesidad. Está derribando todo eso y retomo eso que dijiste, que no lo viviste desde la salud en el primer momento, toda esa pérdida de peso. Si estaremos mentalmente mal programados, no lo viviste desde la salud, ay, estoy perdiendo todo este peso, estoy enfermo, no, era que estabas volviendo a tu estado de ser, solo eso. Entonces se te estaba equilibrando todo. Imagínate que después de decir esto, todo el mundo quiere saber qué tiene que hacer. Porque es obvio, porque
Ahora lo que estamos hablando es salud, absolutamente, de punta a punta, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿eso te lo dio el comenzar con la meditación? ¿Cuál es el eje central de lo que estás diciendo? ¿El mindful? Eh, por dónde se comienza? ¿Cuál es el kit? A ver, el eje principal es la meditación, Meditación. pero meditación más que entendido desde el ángulo más budista, porque aquí, digamos, no dejamos de tener una cultura más occidental y por lo tanto, de alguna manera, Totalmente, tenemos que hacer adaptaciones. Entonces, totalmente. y a veces las adaptaciones son difíciles porque el mundo budista introduce una serie de conceptos que desde el mundo occidental son difíciles de Por aterrizar, supuesto, por de llevar supuesto. a cabo. Por lo tanto, lo primero que tuve que aprender es de qué manera podía adaptar eso que se me estaba mostrando, de qué manera lo podía adaptar a mi vida diaria y hacerlo compatible no solamente conmigo, sino con toda la gente que me rodea. Porque, a ver, cuando a alguien le dices, he adelgazado 16 kilos, lo primero que está pensando es, a ver qué dieta has hecho, a ver qué mal lo has pasado, a ver cuánto sufrimiento Exacto, exacto, ha habido exacto, en exacto. ti para poder llegar a eso. Claro, Exactamente. pero aquí tienes dos maneras de actuar. O bien te haces el sufrido y entonces un poco por entrar en resonancia con el otro, porque es lo que está esperando Exacto, oír, exacto. pero si no lo haces así, que yo no lo hice, entonces tienes que empezar a introducir el tema de la atención plena, el tema del presente. En realidad es introducir el momento del presente. La gente ya se daba cuenta de que algo había cambiado. Yo cuando iba a comer con mis compañeros de trabajo, resulta que siempre era el último en acabar. Y además resulta que no siempre acababa. O sea, quiere decir que dejaba plato en la comida. Pero eso también empieza a romper tabús, porque nosotros estamos programados para dejar el plato limpio. ¿Por qué? Totalmente, Porque totalmente. procedemos de familia que en el caso de los padres y a veces muchas y sobre todo en el caso de los abuelos, si no acabas el plato, no te puedes levantar de la mesa. ¿Por qué? Totalmente. Porque nuestros ancestros han pasado hambre, vienen Exactamente, programados de esta manera. exactamente, Por lo exactamente. tanto, si no acabas el plato, eres un desagradecido. Ese es el primer Sí, tabú con el que me encontré. El segundo es cómo es que acaba siempre el último. Tenemos prisa, hay que volver al trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O dejo la comida, me enfrento a un paradigma, o como totalmente. rápida y me enfrento al otro. Después, ¿qué es lo que hay en el plato? Es lo otro que me pregunté. ¿Es realmente lo que quiero comer? ¿O es que realmente en el menú voy y escojo lo más rápido para poder comer? Que no me obligue a masticar. Eso lo que está produciendo en mí es que no le estoy diciendo a mi cuerpo que en realidad están entrando nutrientes. Si yo a mi cuerpo no le doy 20 minutos de tiempo, mi cuerpo no se ha enterado que estoy comiendo. Por lo tanto, cuando llego a los 20 minutos, resulta que ya he comido el doble de lo que debería haber comido. Exacto. Y así van pasando las cosas. O sea, al final uno se da cuenta que ha empezado la casa por el tejado, utilizando una expresión Perfecta la definición. de la Perfecta la construcción. definición. Perfecto. Pero me di cuenta de más cosas, porque no somos conscientes tampoco de la salud que tenemos. O sea, somos conscientes cuando estamos enfermos, pero no somos conscientes de qué es lo que nos está pasando mientras tenemos salud. Y eso me hizo llevar, a mitad del programa de meditación, me hizo dar cuenta de que tenía que conocer más de mí. Pero entonces, ¿qué hago? Estudio medicina. Eso es prácticamente una utopía. O sea, cada uno vive las cosas a la edad que las vive y no se va a meter en sitios donde difícilmente pueda salir, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero hay que ser realistas. Y entonces, en un taller gratuito, en realidad,
empecé a conocer lo que significaba la kinesiología. La kinesiología entra de alguna manera en el testaje a través de las cadenas musculares de preguntas poderosas que uno mismo se puede hacer o que puede hacer a los demás, y a través de la respuesta de esas cadenas musculares el cuerpo lo que te está es contestando, te está diciendo un sí o Exactamente, es un no, interesantísimo, ¿no? totalmente. Entonces, Doy juntando fe que es así. esas dos cosas, la meditación por un lado y el conocimiento de ti mismo por el otro, pues bueno, fui transitando durante todo ese tiempo hasta llegar a Llegar día aquí. de hoy. Ujú. Y en febrero del 2022, que ya has acabado toda esa formación, decides empezar a expandirla. Igual que a ti, ¿no? Te ha cambiado la vida, ¿no? Por decir Mm, algo. cierto. ah, Empiezas a expandirla para acompañar a muchas personas. Y bueno, yo veo que te pueden encontrar en muchísimos sitios. Te pueden Mm, encontrar en Instagram, Mindful, y ujú. ahí tienes el Linktree, que bueno, que cuando entras se despliega ahí un montón Mm. de posibilidades. Y una de ellas, ya que hablamos de comida y de hambre, una de Ujú. ellas, hay un blog que pones 9 estrategias para controlar el hambre. Sí. Entonces, allí tenemos respuestas a todo esto que estás diciendo. A bastantes cosas. O sea, en realidad, digamos que estas estrategias están integradas dentro de un programa más amplio que es Mindful Eating, que es un programa que salió un poco a posteriori que el del MSC. El MSC en realidad se basa en la atención plena, que es el núcleo central, al cual se le añade la humanidad compartida, que quiere decir darnos cuenta de que no estamos solos, de que hay mucha más gente a la que le está sucediendo exactamente lo que nos sucede a nosotros, y añade también el concepto de la autocompasión, es decir, en el mundo occidental estamos, digamos que, muy habituados a ayudar a los demás y muy poco habituados a ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que nosotros somos menos que los demás. En realidad, nos deberíamos primero cuidarnos a nosotros para poder después cuidar a los demás. Es realmente de ahí nace el concepto de que primero ayúdate a ti mismo, de alguna manera sánate, y cuando estés capacitado para poder ya no dar ayuda, en realidad de lo que se trata es de acompañar al resto de personas. Yo creo aquí que además cada uno, aunque pueda inicialmente sonar como egoísta, cada uno se ayuda a sí mismo. Lo único que necesita esa persona son adquirir suficientes habilidades para que pueda desarrollar la capacidad para ayudarse a sí mismo. En realidad el juego está ahí. Entonces, una vez introducimos el concepto de la autocompasión, al cabo de poco tiempo, Jan Chosen, que es una experta en el tema de la alimentación consciente, creó el programa de Mindful Eating, que cogía todas estas ramas, le añadía además la alimentación consciente, y con eso creó un programa que lo que hace es eh, darle a las personas las habilidades suficientes para ser consciente de cómo se tiene que alimentar. No tiene nada que ver con dietas, estamos muy alejados del mundo de las dietas, porque es que además las dietas son en realidad, el dejar una dieta es infinitamente peor que el empezarla, porque todos hemos oído hablar del efecto rebote, y la gente que ha seguido algún tipo de dieta, en el fondo acaba peor de lo que empezó. Por lo tanto, no, realmente no es el camino. Lo que se enseña en este programa de Mindful Eating es a darse cuenta de los tipos de hambre que tenemos y de cómo nos podemos alimentar. Y no se trata solamente del hambre de estómago, estamos hablando pues del hambre visual, del hambre olfativa, del hambre auditiva, del hambre celular, es la que realmente al final nos tendría que decir: ahora quiero comer, ahora tengo hambre. Y además escucharlo y decir, pues además me apetece
me apetece una ensalada, pero es que en según qué casos me puede apetecer hasta una Coca-Cola. O sea, muchas veces hemos oído, ¿una Coca-Cola? No, azúcar. Pero es que a veces el hambre celular nos está pidiendo azúcar, porque necesita compensar otras deficiencias que tenemos dentro del cuerpo. Por lo tanto, ¿tomarnos una Coca-Cola es malo? No. Lo malo es tomar una Coca-Cola cada día, porque eso no nos lo está marcando el cuerpo, eso nos lo está marcando una emoción. Ese azúcar es para tapar una emoción, no es para tapar Totalmente. un hambre celular o un hambre estomacal. Por lo tanto, comer, se puede comer de todo, pero de forma consciente. Un poco está aquí Sí, 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 absolutamente de acuerdo. Y creo que para ahí vamos, ese punto que dijiste que retomo, que me pareció fantástico. Y bien, de ahora estamos alejados de las dietas. Las dietas no dan resultado. Está a la vista, está a la vista. La haces y cuando volvés, peor, peor. Y bueno, creo que todos estos conceptos que has nombrado, que algunos los conozco bien porque hasta los estudio, estoy absolutamente de acuerdo contigo, absolutamente. El estado de ahora, de presencia, que cuesta, porque vos decís esto, porque a mí me pasa, porque vos decís esto, pero yo puedo, pero yo tengo que hacer esto, pero no, pero date el tiempo, pero no puedo con mi familia, no, no, date el tiempo. Que el trabajo con mi familia, pero si tú te vas, tu familia queda. A ver, no puede haber esa inconsciencia. Tenemos que lograr, y creo que ahí es donde vamos, absolutamente. Son todos conceptos nuevos, estamos desaprendiendo para... para volver a Bueno, aprender. entonces yo pregunto, dos cosas quiero saber. Las terapias que haces, ¿en qué consisten? Imagino, son individuales, son online, son presenciales, de todo, que cuentes todo. La persona quiere ir y quiere atenderse contigo. ¿Qué tipo de terapia le haces? ¿En qué consiste? Hasta hace poco las terapias eran individuales y la mayoría de ellas eran en casa del paciente. Lo que ¿Ah? esto al final lo que comportaba era mucho tiempo por mi parte en Claro, desplazamientos, cuando además digamos que mi interés era atender a las personas. También es cierto que este interés lo mantuve en un círculo más bien de amistad, claro. porque realmente faltaban un poco pues, los medios más obvios, más presenciales. Entonces, en el mes de aproximadamente marzo-abril, tomé la decisión de arrancar el proyecto, pero desde un sitio físico. Este sitio físico todavía no está creado porque está en obras. O sea, de hecho, la videoconferencia Construcción. la estamos haciendo en lo que va a ser el futuro centro. Lo que pasa es que el Bueno. futuro centro está patas arriba porque está en obras. ¿Vale? Como mi casa, en la mudanza, patas arriba. Viste que estamos en un periodo de construcción todos, ¿no? Sí, Yo sí, me sí, mudo en unos días, la maestra se sí, mudó hace unos sí, días, o sea, estamos todos en un periodo de Todos. construcción. Es tremendo lo que pasa, Sí. claro, es la energía nueva que está entrando, ¿no? Estamos Mm. todos preparándonos para esto que viene, Sí, sí, una vida más plena, más para consciente, vivir un nuevo claro, momento. Sí, sí, sí. totalmente, totalmente. Y Entonces, ahí en ese sí, no, la idea es inaugurarlo, yo diría que principios de octubre, es un poco espacio, la fecha que está fijada, pero este espacio tampoco no está pensado para realizar terapias de ¿ah? forma, digamos, personal. O sea, Personal. el espacio en realidad está pensado para dar cabida a todas aquellas personas que tengan interés en mostrar, explicar o enseñar las terapias que ellos hacen y que tengan un espacio en el que lo puedan hacer o bien en forma de evento, o bien en forma de taller, o bien en forma de terapia. Quiere decir que las salas que se están montando, el espacio aproximadamente son unos 200 metros cuadrados, que van a estar repartidos en una sala de eventos grande con una capacidad de 50-60 personas, un espacio un poco más pequeño para una capacidad de 30 personas y dos salas de terapia. En principio, una es
la que va a contener la camilla en el caso de que se necesite para poder hacer la terapia, y la otra va a estar más pensada con sus sillones más en el ámbito del mundo psicológico, digamos, ¿no? Claro. Que está más habituado pues, a estar sentado o como máximo tumbado. Este es un poco el espacio. Pero el espacio no es ni de lejos un espacio que yo sienta como mío, como propio. No. Me gustaría que este espacio lo Compartir. sintiera, exacto, que se compartiera, que lo sintiera todo el mundo como suyo. También la energía que viene. Equipo, colaboración, juntarse, es la energía que viene. Vas al éxito derecho. Si Compartir, fuera para ti compartir, solo es sí. diferente. Vas al éxito derecho. Si fuera, me hablaras tú solo, es lo que No. viene, es la energía que viene. ¿Dónde está eso? Me queda lejísimo. ¿Dónde está? ¿En Barcelona? No, está en Tarrasa. Tarrasa es una ciudad, bueno, de hecho Ah, es la tercera ciudad en cuanto a tamaño, número de habitantes de Cataluña, porque ya estamos por encima de los 200.000 habitantes, por lo tanto ajá. ya es Bien, una ciudad aproximadamente a unos 20 kilómetros, 20 y poquitos kilómetros de Barcelona. de Barcelona. De Barcelona. Bien, bien. Ahí es donde Cuando está. Sitio entrevistó, estratégico sí, para trabajar todo esto. A mí me ha fascinado de todo lo que has dicho. A ver, atención plena, mindfulness. Bueno, esto es como algo muy sabido, bueno, muy sabido, más extendido, ¿no? Pero humanidad compartida y autocompasión. Esto sí. es como que le das un plus impresionante a lo que es mindfulness, ¿no? Porque humanidad compartida. Bueno, el problema que tenemos, el mayor problema que tenemos en esta sociedad es el aislamiento. O sea, estamos rodeados de gente, podemos estar en medio de una plaza con 1000 personas y aún a pesar de eso sentirnos absolutamente solos. Entonces, ¿de dónde parte esa soledad o esa solitud en la persona? Pues Christine Neff, que es una de las creadoras del programa de MSC, junto con Christopher Germer, lo definió como la sensación que tenemos de vergüenza. La vergüenza, que es todo lo contrario de la gratitud, es la que nos hace pensar que somos los únicos a los que nos ocurre esto. Y en realidad, si miramos las 7 emociones básicas que existen, hay muchas emociones, pero vamos por decir las 7 básicas, y somos 7.000 millones de personas en este planeta, si lo dividimos, quiere decir que por cada emoción nos tocan 1.000 millones de personas. ¿Cómo nos podemos sentir solos en nuestra emoción? Si hay 1.000 millones de personas que sienten en este momento la misma emoción que nosotros. ¿Qué es lo que nos hace alejar? Este es un poco el trabajo dentro del programa de decir, comunícalo, comunica lo que te está pasando, sea bueno o malo, es igual, comunícalo. Y te darás cuenta que en tu grupo de amistad, en tu grupo familiar, en tu grupo laboral, como mínimo, una séptima parte de los que están ahí está resonando contigo sin saberlo tú. Solo hace falta que lo comuniques y verás como el otro te estará comunicando exactamente lo mismo. En ese momento, esa persona deja de sentirse sola porque se siente acompañada. Y ese es el principio de darse cuenta de que esa emoción existe, que se puede etiquetar y que además se puede gestionar. Y ese en realidad es el principio de la sanación de esa emoción. Sea buena o mala, aquí no hablamos solamente de emociones negativas. Hay gente que vive las emociones positivas también como algo malo. A veces su éxito puede causar vergüenza sí, en y otras culpa, claro, personas claro, sí, 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 porque es una totalmente. sensación de culpa. Claro, la culpa. Claro, Sí, entonces, yo tenía una amiga que viajó en su luna de miel, increíble a esto que me estás diciendo, y me contó que estuvo en Miami, un lugar fantástico, y nunca salió del hotel. Y yo decía, pero ¿cómo que no saliste del hotel? A las piscinas, acá, allá.
Decía, yo tenía una culpa tan grande porque yo estaba ahí, Adriana, ahí. Las personas que trabajan en la empresa que yo tengo, no, en el comercio que yo tengo, no podían ir, no tienen acceso a eso, que yo no podía bajar y disfrutar, no pudo, de hecho, en todos los días que Mm, estuvo, porque pensaba como que no merecimiento también, ¿viste? ¿Cómo voy a estar acá? Yo esto no lo merezco. Bueno, lo que tú decías, el éxito. La gente a mm, veces corre detrás de eso y cuando lo logra, no lo puede ni asumir. ¿cierto? Es muy interesante eso, realmente. Te enferma, por supuesto, te Sí, desequilibra sí. Es que totalmente. en realidad la culpa es vergüenza y el no Mm, merecer es falta de agradecimiento. Entonces aquí se bueno, juntan además dos emociones muy claro, contrapuestas, que además claro. las dos son probablemente las dos emociones más intensas que podemos llegar a vivir. Esas unidas, pues es lo que hacía que nos saliera de la habitación. Claro, pero vos decís, vos dijiste al principio, imagínate, vos dijiste esa palabra, autocompasión. Y si no rascas un poco en eso, yo misma me voy a compadecer. O sea, es como que suena, ¿me entendés? Un poco ambiguo, pero si lo desarrollás como lo estás desarrollando, es tal cual. Es tal Claro, pero cual. Sí, aquí tendríamos que explicar también a la persona que realmente no es lo mismo compadecer que ser compasivo. claro, Porque el compadecer tiene un sentimiento negativo, tiene un sentimiento en justamente, realidad también de culpa. claro, La justamente. compasión eh, puede partir de un compadecimiento, pero es desde la parte sana, digamos, del... Me está sonando... Sí, no hay Cosas del problema. Ahora ya directo. está. Sí, bueno, es que No hay realmente problema. no... Ya está desconectada. Realmente la compasión es ver que lo que uno tiene, que lo que uno recibe y que lo que uno da, lo merece. Exacto, Por lo tanto, exacto, es desde la gratitud que exacto. realmente trabajamos esto. Muy interesante. La Mm. gratitud, importantísima para todo, para todo. Agradecer. Es la cura, pero ¿por qué nos cuesta tanto agradecer? ¿Por qué? No, no sé. ¿Tienes una Porque, respuesta? bueno, yo diría porque no nos creemos merecedores. Porque yo creo que deberíamos primero ser merecedores de lo que recibimos o de lo que tenemos para darse cuenta de que lo que recibe y lo que merece el otro en realidad nos tendría que causar alegría. Aquí volvemos a Sí, que, ¿cómo nos podemos alegrar porque el otro tenga más? Pues sí, pues porque a lo mejor es lo que toca en este momento. Y no estamos exentos de que mañana a lo mejor nosotros tengamos más que el prójimo. A lo mejor nos lo merecemos también. Por lo tanto, en realidad lo que tenemos y lo que nos llega, tenemos que agradecerlo y además pensar que nos lo merecemos, igual que nuestro prójimo se merece lo que tiene. Y muchas veces para bien y para mal. O sea, las cosas malas que nos pueden llegar o las que nosotros creemos que son malas, a lo mejor en realidad son parte de lo bueno que tiene que venir. Si eso lo aceptamos y eso lo vivimos como algo que tiene que ser y lo vivimos en el momento que lo tenemos que vivir, sin pensar en que por qué nos ha ocurrido, qué es lo que hicimos mal en el pasado, o qué es lo que tenemos que cambiar para que el futuro sea diferente. No, lo tenemos que vivir en el momento en el que nos estamos viviendo. Reconocer que es así y aceptarlo y además agradecerlo. Y además, hacer posible ser benevolentes con nosotros mismos porque eso haya sido así. Porque la benevolencia es una de las cosas que la desligamos muchas veces de la gratitud, pero realmente en el programa Christine Neff en su último libro, que es que además lo editó hace muy poquito, hace un mes o hace un mes y medio, ya está en edición castellana, que es Compasión Fiera, que introduce el concepto de que ser autocompasivos, muchas veces en la sociedad actual, en la occidental, cree mucha gente que es que, no lo sé,
es aquello de poner una mejilla para después el tortazo recibirla en la otra. No, también nos hemos de defender de las cosas y hemos de poner límites. Poner límites a las cosas que nos están sucediendo es algo que también tenemos que aprender. Y eso también lo tenemos que introducir dentro del mundo de la compasión, y bueno, en este caso sobre todo de la autocompasión. O sea, poner límites es ser autocompasivos con nosotros mismos. Impresionante, la formación Absolutamente. está, impresionante. Sí, eso te iba a preguntar sobre las formaciones que veo en la página, en qué consisten, cuáles son, si ya las estás haciendo, las vas a hacer ahora ya cuando abras el lugar este. Bueno, la primera formación que se hizo, que fue en instalaciones del Ayuntamiento de Tarrasa, además prácticamente fue una formación oficial porque estaba reglada dentro del programa de profesores, quiere decir que es un curso de 8 semanas, son 8 sesiones de aproximadamente entre 2 horas y media y 3 horas, más un retiro de 4 horas de silencio. Pues la verdad es que lo hizo gente muy allegada a mí. Lo hizo Eugenio Guimarães, lo hizo Kimi, lo hizo Víctor Cala. Realmente se tomó esa primera formación pues un poco bueno, pues por dar continuidad a todo, bueno, a los que estábamos más cerca, digamos, del mundo más consciente, aunque estuviéramos digamos, en ámbitos dispares. Víctor Cala, por ejemplo, trabaja el tema del Ho Oponopono, es otra forma de meditación. Kimi transita todo el tema del duelo, por lo tanto no deja de ser otra cosa muy personal de cada persona, que además cada persona lo vive de manera diferente, pues en forma de pérdida de un hijo, de pérdida de un padre, de pérdida de un amigo o de un allegado. Por tanto, es una forma también muy peculiar que tenemos cada uno de vivirlo. Eugenia Guimarães lo vive desde el mundo del Theta Healing, cada uno tiene su manera de vivirlo. Pero en el fondo, ese curso, ese primer curso que se dio, nos sirvió a todos para darnos cuenta que la raíz de todas esas meditaciones y de toda esa forma de vivirlo, la raíz es común. Después le podemos dar el nombre que queramos. Es decir, lo podemos vestir de verde o de rojo o de rosa, pero en el fondo, al final, todos vamos a buscar de alguna manera lo mismo, que es la paz interior. Sin esa paz interior, da lo mismo como se llame, no lo viviremos bien. O sea, lo viviremos Exacto. probablemente desde la Claro. enfermedad, no desde la salud. Claro, y cada uno puede buscar qué es lo que le resuena. Uno puede hacer la meditación, el otro puede ser el Ho'oponopono, el otro puede ser, porque como hay tantas personas sobre el planeta, o ya lo vemos hoy en día que hay tantos tipos de terapia o tantos, ¿no? Que cada uno resuena con algo. El punto es genial, hacer un lugar, un encuentro donde más personas se puedan juntar y dar cabida a todo lo que está viniendo, a todo lo que está entrando al planeta para que cada uno, bueno, ¿no? Pueda buscar eso, me parece muy interesante. ¿De la parte de eventos hay algo próximo? Sí, de la parte de eventos, y es lo que estamos cerrando ahora, hay una experiencia que la empezamos a hacer ahora hará unos 4 meses, y la hicimos en el Teatro Principal de Tarrasa, que fue juntar la meditación con la música, pero con la música en vivo, pero además diferenciando muy bien lo que es la sonoterapia de lo que es la musicoterapia. Quiere decir que queremos entrar en un campo formativo, no tan solo por el hecho de dar las meditaciones musicadas, sino realmente entrar en un programa formativo, porque tenemos dentro del grupo 2 profesores, uno es una profesora especializada en musicoterapia y otro profesor especializado en sonoterapia vibracional. Queremos juntar estos 2 mundos con la parte de meditación y con la parte de nutrición, para hacer de eso un programa compacto. A ese programa compacto también queremos añadir otras, digamos, vamos a llamarlo terapias o otras Técnicas. vertientes formativas, como podría ser, por ejemplo, el Reiki.
todo eso unido, de alguna forma, al final, la intención es crear un máster. El problema que tenemos aquí en este país es que las terapias naturales no están reconocidas como tales. Exacto, Eso es un exacto, hándicap muy importante, exacto, además. Entonces, totalmente, parece que luchemos contra un gigante. totalmente, Y totalmente. entonces resulta que los que estamos ahí debajo del gigante, que somos todos nosotros los enanitos, encima creemos que cada una de nuestras terapias es única y es la más espléndida de todas, cuando en realidad todas buscan lo mismo, buscan la salud de la persona que los está recibiendo. Entonces, de alguna manera, lo que se pretende es juntar aquellas cosas, en principio, más reconocidas, para que podamos, no sé si en este país o en otra universidad, podamos buscarle reconocimiento para que de alguna manera aquí todos nos estemos dando cuenta de que esto eh, es mucho más. Es mucho más. La medicina no está centrada en la medicina alopática. Esa no, tampoco no hay que despreciarla porque llega un momento en que a ver, los medicamentos los necesitamos, a los médicos también los necesitamos, pero eso excluye a todos los demás como si fuera, Unir, unir, claro, unir, se trata cooperar, de unir. juntarse, Por eso también claro. queremos que dentro del grupo pues también tenga cabida la medicina en su formato más habitual, igual que la psicoterapia. O sea, la psicoterapia también es una formación que también tiene sus buenos resultados. Y de todo eso hacer un programa y darle un formato de máster en la medida de lo posible. Ese es un poco el objetivo. Wow, potente, potente objetivo que seguro que vas a conseguir, segurísimo, porque, Soy, bueno, soy una pieza pequeñita, ¿eh? No, no, no. Yo creo sí, que aquí tiene... pero porque tienes esa habilidad de, de unir, ¿sí? Tienes esa Ujú, habilidad de no excluir, sino de incluir, ¿no? Y esa es la nueva conciencia, ese es el máster que se necesita para, como tú dices, para que se nos escuche, ¿no? Porque ujú. estamos, bueno, considerados por medicina o por bueno, otros estudios, estamos considerados como, bueno, estos, ¿no? Que hacen cosas raras, ¿no? Y de raras no, de raro nada, ¿no? Es todo científico, todo está estudiado y todo está estructurado. Genial. Espacio emocional mindful. Yo invito a todo el mundo que entre a este espacio emocional mindful, a las formaciones que dais, los eventos, las terapias, estáis tienda, también hay tienda en la web. Estaba mirando eso, estaba mirando exactamente eso porque me interesó todo. Hay aceites, sí, me encantó, hay aceites esenciales, sí, sí, muchas cosas. Bueno, Orégano puede ser, sí, has sí, de todo creado, hay. Eugeni, algo grande, mindful, y bueno, pues te toca expandirlo. Nosotras estamos aquí para que algo tan grande que vibra tan alto, pues lo puedas expandir también un poquito a través Mm. de Radio Casa del Reiki. Y bueno, además de eventos, ¿tienes en mente algún libro? Sí, sí que lo tengo en mente. Lo que pasa es que en estas cosas soy muy precavido. Soy muy precavido porque sobre muchos temas se ha escrito mucho y bien, mucho y muy bien. Entonces, eso causa mucho respeto. A mí, al menos particularmente, me causa mucho respeto. Entonces, sí que lo tengo en la cabeza, sí que me gustaría darle forma uniendo diferentes líneas de terapia, porque digamos que paralelamente a la kinesiología, pues también está todo el mundo de la magnetoterapia, que también es un mundo muy poco reconocido y que en países como México se ha trabajado muchísimo y con muy buenos resultados. Entonces, eh, eso juntamente con todo el tema de la liberación emocional, de la terapia por liberación emocional, el EFT o el tapping, como se llama aquí, que en realidad son puntos meridianos,
Pues todo eso trabajado junto, de alguna manera, junto con la meditación, me gustaría darle forma y sacar algo, y digamos, que pudiera beber de todas esas fuentes. Y Genial. eso ya lleva un año en trabajo y creo que creo que vamos a estar otro Genial. año, pero bueno, ahí estamos. Sí, 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 al final acabaremos Em, haciéndolo. Genial. yo quiero preguntarte, algo de todo esto que hemos hablado, de formaciones, de secciones, de terapias, de todo lo que hemos hablado, ¿hay algo online? Todo va a acabar online. El online, Por supuesto. claro, porque es que de alguna manera estamos prácticamente, no sé si decir obligados, pero un poco el camino está por ahí. El online en algunas terapias va mejor que en otras. Es decir, todo aquello que es muy energético y muy vibracional, digamos que en online de alguna manera lo frena pues porque el medio lo está frenando. Es decir, una de las cosas que nos planteamos, por ejemplo, en los conciertos, cuando estamos hablando de la sonoterapia, es que no se puede hacer en directo, porque la vibración en realidad no se transmite a través de la red, a través de un wifi. Esa parte se pierde. Entonces, ahora estamos mirando de buscar formatos que podamos comprimir esa parte vibracional, y cuando se vuelva a descomprimir en el otro lado del cable, pues esa vibración pueda estar ahí, pero tiene su dificultad. El online va a estar, lo vamos a introducir, probablemente la primera introducción va a ser a través de los cursos de 8 semanas, que ahí se trabaja Claro, mucho claro. más la parte de voz, y se pierde una parte de la indagación, somos conscientes, pero se puede conseguir un programa al 80 o al 90% de potencia de un presencial. Y creo que vamos a empezar por ahí, y a partir de ahí pues Bien. seguiremos expandiendo. Muy bien, genial, Bien. genial. ¿Qué día haces la inauguración del centro? ¿Día 9, creo que es, de octubre? Sí, había previsto un día 9 de octubre, ahora estamos mirando, porque había una inauguración conjunta con Mind Global Space. No sé cómo tendremos el tema de las obras, porque realmente es un proyecto ambicioso. Es posible que la inauguración la acabemos haciendo el 11 del 11 del 22, que también es Wow, una fecha muy señalada bueno, pues para darlo a conocer. Sí, es muy buena genial. fecha. No podremos ir porque estamos con nuestro retiro Vibra Alto, pero seguro que Ujú. tú allí, nosotras aquí, vamos a crear un 11-11 de muy alta vibración, Sí, sí. segurísimo. Una fecha Además, es muy, una muy fecha, señalada. sí, sí, es una Ujú. fecha potente para inaugurar algo, bueno, algo que es para el mundo, ¿no? Y Ujú. que nace desde el corazón. Autocompasión, háblanos un poco más de ello, solo así, un toque. Autocompasión, ¿cómo nos autocompasionamos? Nada, dos toques, dos ideas. Yo creo que lo más importante es empezar aceptándonos. Es decir, somos lo que somos, y no por ello hemos de pensar que lo que hicimos lo hicimos mal. Hicimos lo que hicimos porque en ese momento era lo que teníamos que hacer, y por eso somos lo que somos, porque hicimos lo que hicimos. Y en el momento en que nos demos cuenta de eso, yo creo que el pensar qué es lo que deberíamos ser deja de tener importancia, porque ya lo somos. Wow, bonito. Y, y- y le agregaríamos cómo arranca la persona, cómo comienza, cuál es el puntapié que da. Por ejemplo, a ver, empiezo todos los días, 3 minutos, medito, me tranquilizo, paro, Una de por lo las menos cosas... para poder comenzar. No hay reglas fijas. Realmente una de las cosas que introducimos en el programa es que tenemos que diferenciar muy mucho lo que son las meditaciones formales de las informales. Pero las formales
no son ni únicas ni excluyentes de nada. Quiere decir que al final podemos estar más o menos meditando, pero en realidad la meditación debería estar en nosotros mismos cada minuto que estamos viviendo. Quiere decir que no existe las 11 horas de estrés y de lucha para después estar una hora de meditación. Eso no lleva a ningún sitio. O sea, en realidad sí que podemos empezar meditando, desde luego meditaciones, al menos en el mindfulness, de 20 minutos, yo creo que por ahí debería de alguna manera estar el tope. O sea, no existe aquello de que si no meditas 3 horas no eres un buen meditador, eso no existe. No, podemos tenerlo de arranque para ganar habilidades y esas habilidades después hemos de ser capaces de repartirlas durante todo el día para empezar a aprender a ser consciente de lo que nos está pasando en cada momento. Y ahí entramos en la meditación informal. Quiere decir que una meditación puede ser incluso el escuchar un pájaro, puede ser incluso el escucharte a ti, el tener una buena conversación, el estar pendiente de lo que estás diciendo y el ser consciente de lo que me estás diciendo. Porque si no, al final lo que me puede ocurrir es que voy a acabar pensando en el autobús que voy a perder por estar hablando contigo. Y al final lo que me va a ocurrir es que ni te he escuchado y encima voy a perder el autobús. Exacto. Y eso es muy frustrante, mucho. Exacto. Entonces acabaré en la parada del autobús esperando al siguiente y encima frustrado. Exacto. Muy bien definido. Enfadado y Sí, dolido, ¿no? Porque es como, sí, como estamos, ¿no? Cuando estamos sí, en ese punto de no presente. sí. Sí, sí. Muy bien definido, Genial. la verdad que bueno, para mí un placer. No sé si quieren dejar algún tip más, alguna reseña más, Sí, pero dinos sí. algo así para acabar, Eugeni. Vamos a finalizar ya Vibra Alto y para ello, ¿qué nos dices? Mm, No lo sé, yo creo que cada persona se debería escuchar a sí mismo, desde luego, expresándolo y pudiéndolo decir, desde luego me ha causado de verdad mucha alegría. O sea, el poder haber conversado con vosotros y con vosotras porque os estoy viendo en pantalla, pero también todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar, y yo creo que ha sido probablemente uno de los placeres más grandes que he vivido en mucho tiempo. Os doy de verdad gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Genial. gracias a ti. Lo que pasa que eh, así como se llama el programa, es lo que ocurrió. Es como que vibramos en lo mismo y por eso es tan buena y tan intensa la comunicación y fluye, bueno, sin trabajo, se comprende y se integra y bueno, y nos tomamos este momento para estar aquí y habitar este lugar y este momento los tres. Y esa fue la magia. Y eso creo que es lo que tenemos bueno, que tener todos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Tal cual. Muchas gracias, muchas gracias. Fue un enorme placer tenerte aquí, conocerte, todo lo que charlamos. Esperemos que vuelvas, por supuesto, ya cuando armes el centro, que nos Ujú, avises. Me encantaría, me gustaría mucho en algún momento ir a verlo, por supuesto. Y ujú, bueno, estamos aquí para cuando quieras venir a contar todo lo que van a desarrollar ahí. ujú. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, maestra, por habernos acompañado. Y bueno, nos despedimos. Y si quieren dejar algún comentario, pueden ahí debajo o pueden hacerlo a través de WhatsApp por el 615-970-286. Está también el mail de Casa del Reiki. Si quieren escribir, bueno, siempre estamos por acá. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles con otra entrega. Muchas gracias a todos. Muchas Buena semana. gracias y Gracias. gracias, Eugeni. Nos vemos. Gracias. Gracias, Nos Gracias. vemos. maestra. Buena semana. Gracias a ti.